Hola, ¿cómo están? Me llamo Franco. El objetivo de este video es hablarles de un tema muy polémico, que es el tema de ¿deben los cristianos guardar el día de reposo? Soy una persona común, no soy un líder religioso, tengo 13 años aproximadamente estudiando la Biblia y no tengo ningún interés de ningún tipo al buscar la palabra de Dios. No tengo una iglesia, no quiero formar una iglesia y no recibo ningún ingreso por la palabra de Dios como yo creo que debería de ser. Para empezar, quiero pues platicarles un poquito acerca de este tema tan polémico que se le llama también el Shabbat. En hebreo Shabbat. Y quiero platicarles que este es un tema que realmente ha causado mucha polémica en debates entre cristianos, gente de raíces hebreas, sabatistas, eh, de muchas denominaciones, quienes dicen que deben de guardar el Shabbat y otros que no. También afecta a muchos intereses cristianos, intereses de la religión católica, porque definitivamente el domingo ha sido uno de los días de más colecta económica dentro de estas religiones y cambiarlo definitivamente les pegaría a sus bolsillos. Así que vamos a ver, sin dejarnos manipular por intereses, qué realmente dice la Biblia, y vamos a ver y a rebatir cualquier argumento que no venga en la Biblia para realmente obtener la verdad. En la verdad os hará libres. Bueno, vamos a empezar con esta pregunta, o con este dicho más bien. Nos han dicho que no debemos de celebrar el día de reposo o el día de Shabbat porque esto es solo para judíos. Realmente esto es solo para judíos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Lucas 4:16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Estamos hablando de Jesús. Esto hizo Jesús, y dice que Jesús acostumbraba a hacerlo. Ahorita vamos a ver qué significa que se acostumbraba a hacerlo. Lucas 4:31, descendió Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Pablo, Hechos 18:4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. A ver, aquí hay un tema que yo veo muy chistoso. ¿Qué hacían los griegos en las sinagogas los días de reposo? ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué estaban griegos en las sinagogas los días de reposo si esto es exclusivamente para judíos? Esto tiene que ver con el libro de Hechos, capítulo 15, que vamos a hablar más adelante. Tiene mucho que ver con esto, los griegos en las sinagogas. Hechos, capítulo 17, dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. También Pablo acostumbraba a celebrar o guardar el día de reposo. Y el último verso, fíjense, aquí hay un tema muy importante, dice que hasta que pasó el día de reposo fueron a comprar especies aromáticas. ¿Por qué no lo compraron el día de reposo? Porque en el día de reposo no se debe comprar. Tan sencillo, estaban respetando el Shabbat, estaban respetando el día de reposo y lo hicieron hasta que la ley lo permitía. Así que, si Jesús, Pablo, sus discípulos e incluso algunos griegos celebraban el día de reposo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? La respuesta vamos a verla en la siguiente diapositiva, pero antes de pasar, quiero ver qué es la palabra costumbre. La palabra costumbre tiene que ver con hábitos. Es el 1486 del diccionario Strong.
Hábitos significa algo que tú haces desde hace mucho tiempo y es parte de ti, tú acostumbras a hacerlo porque es algo que a ti te han enseñado y tú lo practicas, lo guardas desde hace mucho tiempo. Así que Jesús lo hacía desde niño, Pablo lo hacía desde niño y seguramente muchos de sus discípulos igualmente. ¿Por qué nosotros no? Ahora sí, vamos a ver. La respuesta esta ha sido que ellos lo guardaron para que nosotros ya no lo guardemos, que ellos lo guardaron, ellos judíos lo guardaron para que nosotros gentiles ya no lo tengamos que guardar. Esto dice la Biblia, realmente esto dice la Biblia, vamos a leerlo. Primero de Corintios 1, 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y aquí vamos a acentuar para que sigáis sus pisadas. Sigáis sus pisadas es que hagamos lo mismo que él hizo. Pero entonces, ¿por qué solo el sábado no? Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí. Amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuáles eran los mandamientos de su Padre? Definitivamente los que dictó en la ley de Moisés en el monte Sinaí. Él los guardaba y dice que nosotros también debemos de permanecer en sus mandamientos. Hay quien dice que estos mandamientos son otros. ¿Realmente es así? Vamos a seguir viendo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Un texto muy fuerte, primero de Juan, y dice que una persona que no anda como él anduvo y que no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Voy a repetirlo, un mentiroso. Realmente las personas que nos han dicho que no debemos de guardar el sábado, ¿nos han dicho la verdad? ¿O podríamos aplicar este verso a esas personas? Hay personas que lo hacen porque no han leído exactamente toda la escritura. Hay pastores que no conocen bien a los profetas. Hay pastores que no conocen bien el Antiguo Testamento, pero tienen una buena intención de enseñar a sus ovejas. Pero hay gente que sabe lo que está haciendo. Hay gente que manipula, hay gente que le gusta seguir recibiendo ingresos económicos y si habla la verdad, se afecta a sus bolsillos. Hay que decirlo abiertamente, porque está escrito en la palabra. Vamos a seguir leyendo. No es cierto que nosotros no debemos de imitarlos. Totalmente contrario, nosotros debemos de imitar cada uno de sus pisadas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y no estoy hablando mis palabras, sino lo que leo. Eso digo. Siguiente texto. Seguramente nos dirán, no, pero las teníamos que imitar antes porque después la ley Jesús la abolió en la cruz. Es decir, teníamos que imitarla antes de que Él muriera, porque después de que Él murió, ya no. Eso es un texto muy común en el actual cristianismo. Vamos a ver si esto es así. Para esto voy a utilizar un verso que es muy desacreditado, porque es muy obvio y es muy estrictamente ligado a la ley, perdón. Así que ellos lo desacreditan diciendo que no es lo que aquí dice lo que realmente quiere decir. Y eso lo vamos a ver muchas veces. No es lo que realmente dice la Biblia, lo que ellos quisieran decir, sino que es otra cosa.
Entonces aquí este texto no lo vamos a leer y ahorita les explico qué por ahí se dice. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo lo leo y estrictamente dice que nunca vino a abolir la ley, pero dice, no, es que aquí dice que en su vida no le iba a abolir, pero sí en su muerte. Cuando yo leo la palabra venido, entiendo que el objetivo de su venida no era abolir la ley. Y su venida incluye la muerte. Porque no iba a decir, en mi venida implica solo mi vida y no la muerte. Eso es ilógico. Es una interpretación incorrecta de la palabra de Dios. Nunca, ni en su vida ni en su muerte, vino a abolir la ley en ningún sentido. Y el que lo diga, sinceramente está mintiendo. Así que no vino a abolir la ley en ningún momento, ni siquiera en la cruz. Bueno, vamos a seguir estudiando. Textos en los que se basan para decir que la abolió. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas en su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque nosotros hechura suya, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes, los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando leen que abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, te dicen, aquí está lo que estábamos buscando, aquí abolió la ley. Vamos a ver qué realmente dice este texto. Si esto dijera, estaría hablando una total contradicción Pablo en este texto, porque citemos y veamos lo que está diciendo. Dice que de los dos pueblos, del pueblo de Israel y del pueblo de los gentiles, va a ser un solo pueblo y que va a tirar la pared de separación. Obviamente el pueblo de Israel tenía leyes que si esas leyes habían sido abolidas, ellos no iban a formar parte de esa unión porque nunca iban a poder ser uno solo. Así que esa pared de separación no era normal, no era lógico que fuera la ley. ¿Cuál es esa pared de separación? Que aquí dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Así que dice también que la salvación es por fe y no por obras. Y aquí también es un texto mal entendido porque nos dicen, ya ves, nosotros no nos podemos salvar por cumplir la ley. Obvio no. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que nosotros no podíamos haber sido perdonados por nuestros pecados con base en la ley. Porque la ley dice que el que peca debe de morir y nosotros deberíamos de haber muerto. Así que en base a la ley nosotros no deberíamos vivir o ser salvos. Entonces, ¿por medio de qué? Por medio de una promesa.
¿Cuál es esa promesa? La promesa que le dijo a Abraham que iba a tener una descendencia de multitud de naciones, las cuales no se iban a poder contar, y esa promesa le hizo a Dios mandar a su hijo por amor a las naciones. Y ahora Él paga nuestros pecados, paga nuestro castigo por medio de su muerte. Así que el castigo de la ley lo absorbe Jesús en lugar de nosotros. Y eso es por gracia, no porque no lo merezcamos, sino porque nos lo regaló. Pero ¿para qué ahora nosotros somos salvos para pecar? Dice Pablo, de ninguna manera. Al contrario, debes de cambiar tu vida y dejar de pecar. Así que la definición bíblica de la ley, ustedes lo pueden buscar, dice, la infracción, el pecado es la infracción de la ley. El pecado es la infracción de la ley. Así que de alguna manera, ¿qué es lo que abolió? Ahora sí vamos a ver, ¿qué es lo que abolió? ¿Qué significa la palabra ordenanzas? Vamos a verla en el diccionario Strong, es el número 1378, la palabra griega es dogma y significa decreto, rito, edicto, opinión o decreto. ¿Dónde vamos a encontrar esta misma palabra? Leamos el mismo Pablo en Colosenses 2:11 y dice así: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías, de Cristo. Sepultados en él con el bautismo, en él fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Hasta aquí vemos que el mismo tema del que está hablando acá en Efesios es el mismo tema del que está hablando en Colosenses. Pero aquí viene la explicación. Anulando el acta de los decretos, esta es la palabra dogma, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es lo que quería decirnos en el libro de Efesios. ¿Qué es lo que abolió? Los decretos de los mandamientos de la ley que nosotros rompimos y que nos estorbaban para ser parte de un solo pueblo, el pueblo de Israel. Eso es lo que él clavó en la cruz, no la ley de Dios. Eso es totalmente falso. ¿Y cuáles son esos decretos? Levítico 5:17, fíjense lo que dice. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Porque alguien dice, ¿cómo es posible que nosotros, que no conocemos la ley, la hayamos roto? Bueno, la ley de Dios dice que aunque no la conozcas, eres culpable. ¿Y cuál es la prueba de esto? La prueba de esto es el juicio final. Porque en el juicio final va a haber muchas personas que son malvadas y tal vez en la actualidad no conocen la ley y están siendo malvadas sin conocer la ley. En el juicio final, esas personas malvadas van a ser perdonadas o castigadas. Van a ser castigadas porque aunque no hayan conocido la ley, son culpables, como lo dice Levítico 5:17. Sigamos. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en madero. Esto es lo que él eliminó, la maldición de la ley. Deuteronomio 28:15. Esta es la lista de las maldiciones de la ley. Aquí está escrita en Deuteronomio 28:15. 28:45, voy a resumírselo en dos. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios. Y aquí vamos a ver qué significa la voz de Jehová tu Dios. En el monte Sinaí, los mandamientos se dieron de una forma audible, es decir, Dios le habló a su pueblo y le dijo los mandamientos, de tal manera que el pueblo escuchó la voz de Dios.
Y eso significa, no habrás atendido a la voz de Dios. ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Así que todo esto iba a venir por no guardar la ley. 28:64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Así que la profecía dice que por no cumplir la ley iba a esparcirnos por todo el mundo y ahí íbamos a adorar a dioses falsos. ¿Sucedió esto? ¿En quién sucedió? ¿En nosotros? Tal vez fue nosotros. Sigamos. Otro verso más para que dicen que comprueba que la ley es abolida. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es el Mesías o es Cristo para justicia de a todo aquel que cree. Así que dicen aquí que ahí está de esto, dice que es el final de la ley, que aquí Jesús extermina la ley. Muy bien. La palabra traducida es la palabra telos, 50-56 en el diccionario Strong, y significa fin, cabo, pecho, un fin o un peaje. En el mismo diccionario Strong encontramos esta otra traducción que dice propiamente consumación, meta final, propósito como una conclusión junto con todos sus resultados. Es decir, podemos resumirla que significa el propósito de la ley o la meta final de la ley o la conclusión de la ley es Cristo y cambia totalmente la traducción. Es decir, si yo digo el final de la carrera es la meta y si digo el propósito de la carrera es llegar a la meta, es completamente diferente. Lucas 22:37 utiliza la misma palabra, telos, y vean cómo es traducida. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y es traducido como cumplimiento. Si nosotros pusiéramos aquí arriba, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, cambiaría todo el sentido. Primera Timoteo 1:5 es traducido así. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y bueno de conciencia y de fe no fingida. Esta es la misma palabra, telos, traducido como propósito. Si hiciéramos lo mismo, diría, porque el propósito de la ley es Cristo, cambiaría el sentido. Así que no es algo que se acabe, sino que se cumpla lo que está escrito. Como muchas veces lo llegó a decir Jesús. Veamos lo que dice Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, porque el cumplimiento de la ley es Cristo. Y cambia el sentido totalmente. Bueno, y así nos han ido ocultando paso por paso, verso con verso, para que nosotros no podamos descubrir la verdad escrita por Dios y nos quedemos con la verdad escrita por los hombres. Veamos uno más. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él, en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida junta con él, perdonándonos todos los pecados. Y lo que aquí hemos platicado ya, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que este no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esta es la palabra, o esta es la parte donde normalmente nos
dicen que se elimina el sábado. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Ok, ¿por qué quise poner todo el contexto? Precisamente porque uno de los grandes problemas es que todo lo sacan de contexto. Entonces, fíjense el contexto como está hablando de filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, la ley no puede hacerse llamar tradiciones de hombres ni se puede llamar rudimentos del mundo porque fue escrita por el dedo de Dios y no por ningún hombre. Así que, ¿a qué se refiere con rudimentos del mundo? Los judíos tienen un libro que se llama Shulchan Aruch, que también le llaman ellos la halajá o reglas del diario vivir. Ese libro lo que les enseña es una serie de reglamentos que tienen que cumplir todos los días y también los sábados. Y los sábados dicen ellos que no puedes caminar más de cierto tiempo, que no puedes escribir, que no puedes cantar. Hay muchas cosas que no puedes hacer de acuerdo a los judíos y son reglas escritas por rabinos para la gente que las cumpla. Es decir, son tradiciones de hombres. Eso es a lo que se estaba refiriendo Jesús cuando decía que nadie te juzgue por cómo celebrar el sábado. ¿Y cómo puedo comprobarles que no se refiere a la celebración del sábado, sino a cómo celebrarlo? Siguiendo con la lectura. Fíjense lo que dice. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. En ninguna parte de la Biblia habla culto a los ángeles. Era tradiciones de hombres. Sigue. Entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. ¿Dónde estaban estas ideas? En su propia mente carnal. Sigamos. Y no haciéndose la cabeza en virtud de quien tocó todo, de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como, fíjense los preceptos, no manejes, ni gustes, ni aun toques, exactamente como están escritos en el Shulchan Aruch? No se refería a la ley, sino a los mandamientos de hombres que se intervenían en el Shabbat. ¿Cómo lo celebrabas? En conformidad, aquí está claro, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que vamos poco a poco desenmarañando toda la sarta de malas interpretaciones y algunos de ocultar la verdad por miedo a que sean afectados intereses, con tratando de encontrar la verdad y que Dios nos ayude a encontrar la verdad para vivir como Él nos pide que vivamos y no como nos dicen que debemos vivir, a veces diciéndonos una sarta de mentiras. Muy bien, sigamos. Y dice así. Se nos enseña que Jesús rompió el Shabbat y se contradicen porque dicen que también lo cumplió. Es decir, hay quien dice, no, Jesús cumplió el sábado para que nosotros ya no lo cumplamos. Pero luego dice, no, el propio Jesús rompió el sábado. Y hay una contradicción en sus dichos, pero bueno, vamos a ver. ¿Realmente Jesús rompió el sábado? Veamos Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿De dónde proviene esto? La ley en Deuteronomio 23:24 y 25 dice que cuando eres pobre y tienes hambre, tienes el derecho de ir a un campo, comer de ese campo sin llevarte para tu casa, simplemente saciar tu hambre. Y esto era una ley de misericordia para ayudar a la gente que tenía necesidad. Era parte de la misericordia que tenía la ley. Así que, viendo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Fíjense cuál era el debate.
lo que es lícito y lo que no es lícito hacer en día de reposo. No estaban discutiendo de si el día de reposo era bueno o no. Estaban discutiendo qué era permitido y qué no hacer en día de reposo. Aquí hay una gran diferencia. Sigamos. Pero él les dijo, fíjense cómo le responde él, con las escrituras. No le responde con una poesía, un verso o una teología cristiana, no, con las escrituras del Antiguo Testamento. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él, los que estaban con él, tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él, los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Esto está en 1 Samuel 21:26. O dicen, ¿no habéis leído en dónde? En la ley. Está respondiéndoles con la ley. Como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa. Esto está en Números 28, 9 al 10. Es decir, Dios permitía que el día sábado los sacerdotes fueran al templo. No nomás permitía, lo ordenaba, lo pedía, que fueran al templo e hicieran sacrificios el día sábado. ¿Y por qué permitía eso si él decía que no se hiciera nada? Porque ellos estaban trabajando para Dios. Y lo que se permite hacer en día sábado es trabajar para Dios. Por eso era santificar el sábado. Por eso Jesús, Pablo y todos ellos predicaban el sábado porque estaban trabajando para Dios. Eso era el objetivo del sábado. ¿Y de qué se trataba eso? Fíjense, digo, y termina diciendo, pues os digo en el verso 12:6, os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieses qué significa, aquí todo el tema es este. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. ¿Qué significa misericordia quiere y no sacrificio? ¿Y qué significa que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo? La primera es un texto escrita en Oseas 6:1-6. Esto es la remembranza de ese texto. Aquí fue escrito por primera vez. Jesús lo está recordando solamente y quiere explicar lo que significa este texto. Vamos a leerlo. 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Perdón. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿De quién está hablando? ¿Quién murió y resucitó el tercer día y nos dio vida? Está hablando de Jesús. Este texto está haciendo referencia a Jesús, justo como leíamos que decía, los profetas y la ley hablan de mí. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrán a nosotros como la lluvia temprana en la tardía. Y dice aquí, ¿qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Efraín? ¿Por qué está hablando de Efraín cuando realmente Jesús vino a resucitar a nosotros, que somos gentiles? Que hace hablando de Efraín. Efraín es una tribu de Israel. Pareciera que nos está nombrando a nosotros con el título de Efraín. Y ese es otro tema muy importante que les dejo aquí la duda. ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad, la palabra piedad en este texto hebreo es la palabra Gesed. ¿Qué haré a ti? El Gesed vuestra es como una nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por en medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como la luz que sale, porque Gesed quiero y no sacrificio. Y conocimiento, que es la palabra Da'at en hebreo, de Dios más que holocaustos. Fíjense lo que significa la palabra Gesed. Significa bondad de los hombres para con los hombres, hacer favores y beneficios a los demás. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Dios aquí en Oseas? Que nosotros tuviéramos amor por el otro, que nosotros pensáramos en los demás, también en los animales incluso. Jesús habla de que no rescatarás a tu animal. Lo que se trataba era de cuidar al hombre. Si el hombre tenía hambre, no ibas a permitir que comiera de un campo.
Claro que ibas a permitir, porque eso es Gesed. Era misericordia. Misericordia quiero, decía Dios. Veamos lo que dice el libro de Proverbios 20:28 cuando habla acerca de este tema precisamente. En este tema, en este proverbio vamos a encontrar la palabra Gesed. Proverbios 20:28. Y dice así: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta el trono. Es decir, estos atributos tenían que tenerlos el rey de Israel, porque eso es lo que lo sustentaba, la piedad. Bueno, y la otra palabra significa da'at, conocimiento. ¿Qué significa da'at? Discernimiento, entendimiento y sabiduría. Eso es lo que significa. Y está escrita en Proverbios 11:19. Y dice así: como la justicia es para vida, así el que sigue mal es para su muerte. Ah, no, perdón, es 11:9. Estoy mal. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El dar es sabiduría, conocimiento de Dios, conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Y cómo obtenemos la sabiduría? Estudiando su palabra. Por eso también en Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no conocemos a Dios, no conocemos el Antiguo Testamento, no conocemos los profetas, y nos basamos a la interpretación inadecuada que nos dan del Nuevo Testamento, sin conocer nada de lo que está atrás. Y torcemos la Escritura y inventamos cosas porque no conocemos los contextos y las raíces que nos sustentan estos versos. Así que eso significa: Gesed quiero, misericordia quiero y no sacrificio. Muy bien. Ahora el otro tema: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo y sombra de lo que ha de venir, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Jesús, por qué el sábado o el Shabbat sería sombra de lo que ha de venir? Esto nos lo explica Apocalipsis 24 y dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, el Mesías reinará 1000 años. ¿Cuándo sucederá esto? Aproximadamente es el 7º milenio. En la cuenta judía, los judíos han llevado una cuenta de los años desde el inicio hasta el final, y estamos a punto de entrar en el séptimo, a finalizar el 6º milenio, perdón, e iniciar el 7º. De tal manera que ese 7º milenio sería algo similar al 7º día. ¿Por qué digo eso? Fíjense lo que dice el 2 de Pedro 3:8. Mas, amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las palabras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según promete, cielos nuevos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Es decir, el mismo texto que dice que un día es como 1000 años, habla de una nueva etapa, de cielos nuevos y tierra nueva. ¿A qué se refiere? Precisamente se refiere a la segunda venida del Mesías y a la restauración de todo, al año sabático. Entonces, ¿qué es lo que hacemos semana tras semana? ¿Por qué nosotros hacemos Shabbat si al final el Shabbat importante es ese Shabbat milenial? Bueno, porque nosotros estamos practicando lo que ha de ser. Estamos teniendo una probadita en nuestra vida de lo que ha de ser. Y dejamos de hacer todas nuestras labores, no nos preocupamos por trabajar, tenemos lo suficiente en ese día. Al contrario, esos son uno de los días que más abundancia hay en mi casa porque siempre hay comida de sobra ese día.
y, y estamos con familia juntos y no nos preocupamos por qué labores hay que hacer. Y es un día que nos da una probada de lo que ha de ser el reino milenial. Muy bien. Y seguimos. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que esto es para Israel y no para los gentiles, que esta ley no aplica a los gentiles. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todos y es rico para todos los que lo invoquen. No hay diferencia, no hace diferencia entre uno y otro. Éxodo 12:49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. En el Antiguo Testamento las leyes se aplicaban exactamente igual para el extranjero que para el natural. No había diferencia. Levítico 24:22. Un estatuto tendréis para el extranjero como un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural. Éxodo 20:10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, tampoco. Y entonces algunos van a decir, solo los que están adentro de tus puertas. Fíjense lo que dice Levítico 23:31. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. No importa dónde habitaréis, ahí tenías que guardar ese estatuto de reposo. Así que no es cierto que hace Dios diferencia entre Israel y los gentiles. Es una misma ley para ambos y lo que se derribó es la pared de división. No puede haber otra vez una pared de división en la cual los gentiles sigan unas reglas e Israel otras. Eso sería contradicción a las más palabras de Pablo. Muy bien, continuemos. Y tenemos que ver varias cosas y el texto del video debe ser un poco largo porque dicen muchas barbaridades. Desgraciadamente dicen muchas barbaridades de distorsiones en la palabra de Dios, que tenemos que refutar todas y cada una para que no quede ninguna duda de que no tienen la verdad. ¿Ok? Muy bien. Isaías 55:4 dice, he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de naciones. ¿A quién? A Jesús, ¿verdad? He aquí llamarás a gente que no conociste. La palabra gente es la palabra goyim. Goyim que significa gentiles. Gentiles que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Y el Santo de Israel, que te ha honrado, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuelvas a Jehová, el cual tendrá misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gente que no conocías correrá a ti. ¿A quién está hablando? A los gentiles. Gentiles que no conocían volverán a él por medio de quién? De Jesús. Está predicho. Entonces, queda claro que en este contexto el capítulo 51 habla de gentiles. Ahora vamos al capítulo 56 y vamos a ver de quién habla. Fíjense lo que dice. Así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Fíjate lo que dice. No hable diciendo, me apartará Jehová de su pueblo. Y es exactamente lo que quieren la teología cristiana que digamos. Estamos separados de Israel, ellos tienen una ley y nosotros otras. Y la palabra de Dios dice que nunca digas eso. Qué contradicción, ¿verdad? No diga el eunuco aquí, yo soy árbol seco, porque así dice Jehová, los eunucos guardaré, que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, llamen el nombre de Jehová para ser siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. A ti y a mí, a esos extranjeros que estamos en otras naciones, si abracemos su pacto, él dice que nos reunirá de las otras naciones y nos llevará a su santo monte, tal como lo nombra en Apocalipsis.
Y dice, y los recrearé en mi casa oración, sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mí, porque mi casa será llamada adoración para todos los pueblos. Y fíjense, aquí está la prueba más tangible de que se refiere a nosotros. El mismo texto que está en Marcos 11:17 es este capítulo 56. Mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Se refería a nosotros, a los que le estaba predicando Jesús y sus discípulos. Isaías 61, en el mismo contexto, el mismo libro, capítulos más adelante, sigue diciendo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubren la tierra y la oscuridad de las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y el mismo texto que habla en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Juan, donde dice que la luz vino a la tierra, dice aquí, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al esplendor de tu nacimiento. Y la palabra naciones es goyim, que significa gentiles, y andarán gentiles a tu luz. Así que está claro, se refiere a nosotros, solo que no lo hemos leído o no lo queremos entender, o no nos lo han enseñado adecuadamente. Génesis 15:5. ¿Dónde viene la palabra gentiles y dónde y por qué sabemos que somos nosotros? Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Le dijo, así será tu descendencia. 17:5, o sea, incontable será tu descendencia. 17:5, y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de Goyim, de gentiles. Por eso en el Nuevo Testamento nos dicen, el que cree en Cristo, descendiente de Abraham sois y heredero de las promesas. Por esto, lo que estamos leyendo aquí, precisamente, a Abraham se le dio esta promesa, su descendencia será multitud de gentiles. Apocalipsis 7:9 dice así, miré después de esto una gran multitud, la cual nadie podía contar, incontable, incontable, es la primera característica de la promesa de Abraham. De todas las naciones, Goyim, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Esta gran multitud que está escrita en Apocalipsis 7:9 es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Una multitud que no podía ser contada, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Así que esos son la descendencia de Abraham, los gentiles. Muy bien. Así que fíjense las incoherencias, perdón por llamarla así, pero realmente es una incoherencia. Decir que no debemos de seguir la ley, pero obedecemos 9 de los mandamientos de la ley. No matar, no robar, no mentir, no fornicar, no codiciar, todos, excepto uno. ¿Cuál? El sábado. Ok, vamos a suponer que en este lado tuvieran razón. Las fiestas no las debemos de guardar. Ninguna fiesta de Levítico 23, de las fiestas del Antiguo Testamento, las debemos de guardar. Pero espérame, Pascua está en Levítico 23 y la guardamos. Pentecostés, llamada en hebreo Shavuot, que significa semanas, la guardamos también. ¿Cómo? Entonces vamos a guardar 2 leyes, 2 fiestas y las otras 6 no. Entonces vamos a elegir las fiestas también, las que queramos guardar, los mandamientos, los que queramos guardar. Entonces unos sí y otros no. Es realmente muy confuso y es confuso porque no es correcto. ¿Sí? No es correcto. Muy bien. Vamos a ver el argumento principal para decir que Jesús cambió el sábado al domingo. Es como si Dios hubiera agarrado su borrador y hubiera dicho, aquí no apunté Sabbat, aquí apunté domingo. El problema es que se dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Tal pareciera que los cristianos piensan, no, pero aquí sí se arrepintió poquito. Bueno, Mateo 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían separado y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, el texto marca que Jesús resucita en domingo, el primer día de la semana. Entonces, ¿por qué Jesús resucita en domingo si la idea no era cambiarle el Shabbat?
La explicación está en las fiestas. Y no se sabe porque no conocen ninguna fiesta. Pero vamos a leer la fiesta que él estaba anunciando y por qué él resucitó el domingo. Leo, Levítico 23:4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de la levadura a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura, que por cierto estamos a punto de llegar a esta fiesta, y nada que ver con un conejo pagano, con unos huevos paganos de literaturas antiguas, sino esta es la verdadera fiesta de la Pascua que deberíamos celebrar. Panes sin levadura, como lo dice el libro de Hebreos. Levítico 23:7. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será convocación santa, ningún trabajo de siervos haréis. Habló a Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Fíjense lo que iba a pasar después de la Pascua. Iban a traer una gavilla de los primeros frutos. ¿Cuándo iban a traer esta gavilla? Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que se acepte. El día siguiente al día de reposo la mecerá. Es decir, el primer domingo, bueno, antes no era domingo, la palabra domingo se ha inventado, y aguas, porque la palabra domingo en español viene del latín, que es Dominus Day, que significa día del sol, y en inglés Sunday, que es el día del sol, y todo viene en adoración al sol. Antes no, antes era día 1, día 2, día 3 y el séptimo era Shabbat. Así que esta fiesta indica que ese primer día de la semana se traía esa ofrenda de las primicias a Dios, después de Pascua, justo cumpliendo todas las fiestas. Se cumplió Pascua el día 14, tal cual, entre las 2 tardes, y después se cumpliría la fiesta de las primicias en su resurrección. ¿Por qué? ¿Cómo puedo comprobar que Jesús es las primicias? Leamos algunos textos. Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. Primera de Corintios 15:20. Cristo es las primicias. Colosenses 1:8. Es el primogénito de los muertos, es decir, las primicias de la resurrección de los muertos. Entonces, Jesús era esas primicias, por eso resucita el domingo, pero no vino a abolir el sábado, sino a cumplir, como estaba escrito en Mateo 5, a cumplir la ley y las fiestas tal cual eran. Pero esto no nos lo han enseñado. Por algo ha de ser. Muy bien. Llegué a escuchar de un pastor, y perdón, yo no sé si sea malintencionado, ¿no? Pero es absurdo decir que hay dos creaciones, que Dios creó el mundo y el cielo y la tierra en 7 días y después lo volvió a crear hace 2000 años. O sea que reinventó toda la creación. Entonces tendríamos que tener peces nuevos, aves nuevas, mares nuevos, aire nuevo, todo, porque es otra creación. Y se basan en este texto. Dice así, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechos nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos cargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí se basan para decir que hay una nueva creación. Bueno, Génesis 2:3 dijo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y obviamente conocemos la historia, el primer día, lo que creó, el segundo día. Y bueno, como aquí ya no hay una semana, entonces ya no hay Shabbat, ¿no? Eso es lo que dicen, esa es la teoría, la teología que utilizan. Vamos a ver si realmente Jesús y sus discípulos reconocen que la otra creación ya se eliminó y ahora se empieza otra vez desde aquí, como afirman.
Mateo 10:5. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Sigue reconociendo que hubo una creación donde creó al hombre y a la mujer, y no es esta creación que dice en 2 Corintios, ¿no? Marcos 13:19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Es decir, está hablando en tiempo pasado, la creación se refiere a la creación del mundo en Génesis. Entonces, ¿a qué se refiere 2 Corintios? 2 Corintios se refiere a que nosotros seremos una nueva criatura. Es decir, que cambiaremos nuestro pecado, nuestra mala inclinación y nos cambiaremos a una buena inclinación. Cambiaremos toda nuestra manera de pensar sucia e inmunda y nos volveremos limpios hacia Dios, siendo diferentes a lo que antes éramos, viendo de morir y resucitar con Él en una nueva criatura. Eso se refiere 2 Corintios, y no a eliminar la creación, que no es lógico. Muy bien, sigamos con otros tantos argumentos, porque son muchos argumentos los que se tienen. Dicen que ahora solo tenemos que guardar 4 mandamientos, que ya la ley de Dios ya no, solo 4. Y se basan en el libro de Hechos, capítulo 15. Dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Ojo, ¿cuál es el tabernáculo de David? El tabernáculo de David se refiere al templo de Dios. ¿Y qué había en el templo de Dios? La parte más importante del templo de Dios era el llamado lugar santísimo, donde se guardaba el arca de la alianza, que no era otra cosa más que la tabla de los 10 mandamientos. Al hablar de la reedificación del tabernáculo de David, habla de la restauración de esos 10 mandamientos lógicamente. Y entonces no tendría sentido que aquí en el mismo texto lo elimine cuando lo está reedificando. Entonces, ¿a qué se refiere? Y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Ojo, tiempos antiguos se refiere a los profetas, y los gentiles invocando su nombre están escritos en todos los profetas, como ya vimos algunos, donde habla que los gentiles vendrán de todas las naciones y se dirán a Dios y se volverán a su ley. Y eso será reedificar el tabernáculo de David. 15:19. Por lo cual yo juzgo, y esta es la parte en la que se basan principalmente, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y sangre. Entonces se dice, tan tan, se muere la ley de Dios y ahora solamente vamos a dejar de fornicar, de idolatrar y de comer sangre y ahogado. Se acabó, ya no hay más, los gentiles solo toda su vida van a hacer esto. Pero fíjense lo que dice en el verso que sigue, que jamás lo mencionan. 15:21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien nos predica en las sinagogas donde he leído cada día reposo. 2 preguntas. ¿Qué tiene que decirles aquí a los gentiles? Que Moisés es leído en las sinagogas y todos los días de reposo. Porque los gentiles iban a los días de reposo a las sinagogas, como está escrito en el texto que leímos anteriormente, donde decía que estaban reunidos con Pablo judíos y griegos, es decir, judíos y gentiles. ¿Y por qué iban los gentiles cada día de reposo a aprender de quién? De Moisés, porque aprendiendo de Moisés cada día de reposo se restauraría el tabernáculo de David, como estaba predicho desde tiempos antiguos, y entonces todo el texto tiene sentido, y no solo un pedacito chiquitito, ¿verdad? Entonces, lo que estaba diciendo es que a los recién conversos no se les exija tanto, porque poco a poco ellos se van a dar cuenta de que deben de guardar
la ley de Moisés y la iban a conocer poco a poco. Eso es lo que está diciendo aquí todos los discípulos de Jesús, esta discusión que se armó, ¿verdad? Esta gran discusión que se armó. Fíjense lo que está escrito en Amos 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que les hará alcanzar el segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente, y los montes deshilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo de Israel, y edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, justo como lo dice el libro de Hechos. Es decir, restaurarían el tabernáculo de David, regresaría a su pueblo, distribuido por todas las naciones, que sería Efraín o nosotros mismos, y ahí, en este momento, él reedificaría los mandamientos. ¿Está claro? A eso se refería. Muy bien, sigamos. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién manipula a pastores, sacerdotes? ¿Quién se dedica a qué intereses están persiguiendo? ¿Quién está detrás de todas estas teorías? ¿Quién? Vamos a decirlo claramente. El Imperio Romano. El 7 de marzo del 321, Constantino cambia el sábado por el domingo como los días de adoración a los cristianos. Hace mucho tiempo Constantino lo cambió. Claro que volvemos a lo mismo, argumentos para todo, lo sacan de la manga. Y dicen que esto no es cierto. Incluso he escuchado a gente que dice que es mentira del diablo, ¿no? Pero bueno, hay muchas, muchas pruebas de que esto existió, muchos testimonios de que eso existió, hay pruebas históricas de que eso existió, hay historiadores que hablan de ello, y hay pruebas arqueológicas de que eso existió, y bueno, muchas cosas que no pueden debatir, ¿no? Pero bueno, veamos primero la historia. Dice así: el 7 de marzo de 321, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso, y fíjense cómo lo denomina: Sol Invictus, es decir, el sol no conquistado, porque adoraban al sol. El Imperio Romano iba arrastrando doctrinas de los griegos y adoraban al sol como uno de sus principales dioses. Por algo aquí vemos al Vaticano como un gran sol, ¿no? Nos metemos en cosas diferentes, pero bueno, era el dios Sol, oficial del Imperio Romano tardío, patrón de los soldados, y que precisamente el 25 de diciembre de 234 después de Cristo, el emperador romano Aureliano lo convirtió en religión oficial junto a los cultos romanos tradicionales. Tanto así que en el 364, en el concilio de la Odisea, concluye en un canon el día 29 que declara que los cristianos no debían judaizarse descansando el sábado, sino trabajar en ese día en lugar de honrarlo como día del Señor, y si pueden entonces descansar como cristianos. Es decir, el Imperio Romano, la Iglesia Católica, es quien se dedica a cambiar el día de reposo por un domingo. Y hay quien dice que, como les platicaba, que esto es mentira. Vamos a leer a algunos historiadores que se dedican precisamente a documentar estos hechos. Historiadores cristianos desde Lactancio se decantaban por un Constantino que adopta el cristianismo como sustituto del paganismo oficial romano. Es decir, no le creían a Constantino que realmente, porque Constantino es denominado el primer emperador cristiano romano. Sin embargo, los historiadores dicen que esto es mentira y que lo hizo principalmente para tratar de evitar ya conflictos entre judíos y romanos, y tratar de juntarlos en una sola doctrina, ¿verdad? El historiador y filósofo Voltaire, no obstante, aseguró que Constantino no era cristiano y no sabía qué partido tomar ni a quién perseguir.
Después de estudiar el incremento del número de cristianos entre el siglo I y III, el sociólogo Rodney Stark sugirió que el edicto de Milán no fue la causa del triunfo del cristianismo, sino una respuesta astuta de Constantino frente al crecimiento exponencial del número de cristianos del Imperio Romano. Muchos historiadores actuales rechazan la conversión de Constantino al cristianismo y cuestionan la narrativa apologética de Eusebio de Cesarea y Lactancio. Es decir, historiadores bastan y sobran sobre ese hecho que fue verídico y real. Pero luego dicen, no, ok, el hecho fue real, pero se empezó a guardar el domingo desde antes que Constantino lo declarara. Y la prueba está en los padres de la iglesia, que ya guardaban el domingo. Entonces, pues hay que estudiar a esos padres de la iglesia para que no haya ningún argumento. ¿Quiénes eran esos padres de la iglesia? Ignacio de Antioquía, también llamado San Ignacio, él dijo, no debemos abatizarnos más, sino que guardar el día del Señor, el cual nuestra vida fue levantada. Ese es el día del Señor, el día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días, decía Ignacio de Antioquía, en el domingo, ¿verdad? Justino Mártir dice, en su diálogo con Trifón nos dice que los cristianos no celebran festividades judías ni observan sus sábados. Pero en otro lugar escribió, dice también Justino, para que no quede duda, pues no hablamos mentiras tampoco. En el día que llamamos domingo se realiza una asamblea de todos los que viven en la ciudad y en el campo, en las cuales son leídas las memorias de los apóstoles, los escritos de los profetas. Fue este día el cual comenzó la creación del mundo y en el cual Cristo se levantó de los muertos. Yo no sé cómo si leían los profetas podían creer esto, pero bueno. Ireneo, discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Y este Ireneo yo le veo algo chistoso. No dice el domingo, le llama Día del Señor. En el Día del Señor, cada uno de nosotros los cristianos guarda el día de reposo, meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. Dos cosas, dice que tienes que meditar en la ley, que guardes el día del reposo, y no dice domingo, sino dice Día del Señor. Mucha gente así le llamaba también al Shabbat. Vamos a ver si Ireneo realmente está de acuerdo con el domingo, pero bueno, esto lo nombran. ¿Quién defiende el domingo? Tertuliano escribe que los cristianos celebramos el domingo como un día de gozo en el día del Señor. Pensamos que es incorrecto ayunar o aún postrarnos en oración, o sea que ellos no se postraban en oración el día del domingo. Bueno, Clemente de Alejandría, contemporáneo de Tertuliano, un verdadero cristiano de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor, en lo cual tomó lugar en ese día. Estos son los principales de los cuales dicen ellos que son los padres de la iglesia y las pruebas de que se celebró el domingo desde antes que lo dijera Constantino. De alguna manera sí lo celebraban, pero vamos a ver quiénes eran estas personas. Vamos a empezar con el famoso San Ignacio, obviamente santificado por la Iglesia Católica. Dice, también él declara lo siguiente: donde quiera que aparezca el obispo, es decir, él buscaba que el obispo tuviera mucha fuerza, que esté la gente, como doquiera que esté Jesucristo, está la Iglesia Católica. No es lícito bautizar o dar la comunión sin el consentimiento del obispo. Por otro lado, todo lo que tiene su aprobación agrada a Dios, por lo tanto, todo lo que se haga será seguro y válido. Es decir, el obispo, todo lo que decía era irreprochable y el obispo era absolutamente todo. ¿Dice esto la palabra de Dios? No, sino que muchas veces criticaba eso, la palabra de Dios, diciendo que todos éramos iguales como hermanos y que ni siquiera te gustaba que te llamaran maestro. Así que esto es en contrario a la palabra de Dios. Otro texto que dice este famoso San Ignacio: fíjense en los que tienen opiniones heterodoxas sobre la gracia de Jesucristo que nos ha llegado y vean cuán contrarias son sus opiniones a la mente de Dios. Se abstienen de la Eucaristía, él ya hablaba de la Eucaristía, de comer la hostia, y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Recordemos que lo que está escrito acerca de cuando dice esto es mi carne y esto es mi sangre, está hablando de una Pascua y del rito que se hace una Pascua, no de una hostia. La palabra hostia viene de un dios pagano, Osiris, que era adoración al sol.
Así que, ¿de qué está hablando aquí este hombre? De comerse la carne de Jesucristo en la hostia. Quien no declaraba eso era impuro. Carne que sufrió por nuestros pecados y que ese Padre en su bondad resucitó. Los que niegan el don de Dios perecen en sus disputas, dice en su carta a los de Esmirna. Enseñaba a cualquiera que celebraba la Pascua con los judíos o recibiese emblemas de esta fiesta judía, se hacían partícipes de los que mataron a Jesús. Pero ¿de qué está hablando? Si en el mismo Nuevo Testamento Pablo dice que celebremos la fiesta de los panes y levadura de verdad. El mismo Jesús lo celebró, todos sus discípulos lo celebraron, sus padres de Jesús lo celebraron y todo el mundo lo celebraba. No, Pablo le daba importancia a la fiesta. Así que totalmente contrario a la palabra de Dios. Dice, contradiciendo a la Biblia, 1 Corintios 5:8, dice, así celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Así que este hombre, San Ignacio, no solamente no estaba en contra del sábado, sino estaba en contra de la palabra de Dios viva en todo sentido y adoraba al Dios Sol y en todo sentido a este San Ignacio es a quien debemos de considerar un ejemplo para abolir el sábado, o al contrario, deberíamos de repudiar todas sus enseñanzas porque era un hombre pagano. Bueno, seguimos con Tertuliano. Tertuliano dice, siendo uno de los cristianos más influyentes de su época y su teología fue formativa de lo que conocemos hoy como cristianismo, escribió un tratado titulado Contra los judíos, en el cual culpó a todos los judíos por la muerte de Cristo, es decir, odiaba a los judíos. Tertuliano y Cipriano desarrollaron actitudes antijudías encaminadas a desprestigiar el credo de la sinagoga, es decir, odiaban a la sinagoga, era su enemiga la sinagoga. Con el fin de contrarrestar la influencia de esta desde antiguo, venían ejerciendo sobre la comunidad cristiana local. O sea, la sinagoga ejercía influencia en la comunidad cristiana. Obviamente ellos iban los sábados, como ya leímos, a estudiar de Moisés, y ellos querían contrarrestar esa influencia. Esta iglesia aparece en los escritos de nuestros autores africanos como la institución que se muestra capaz de polarizar en torno a sí misma todos los esfuerzos que estaban encaminados a derribar a la sinagoga, su gran enemiga. La sinagoga estaba, según Tertuliano, abocado al fracaso, pues no podía encontrar el necesario respaldo divino. Para Tertuliano, la autoridad del obispo era superior el obispo a la de los profetas en el Antiguo Testamento, ya que tenían un origen apostólico. Imagínense nada más. Dios eligió profetas, gente grande para expresar su mensaje. Y ellos decían que el obispo era más grande que los profetas. Eso tenía sentido bíblico, absolutamente, eso era pagano. Para Tertuliano, la autoridad del obispo, ok, fíjense los versos aquí de la Biblia. Vino Nazaret, donde se había creado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es decir, Jesús y todos sus discípulos estaban abonando y esperando que la sinagoga le sirviera a los judíos y a los gentiles para enseñar. Y acostumbraban eso y asistían cada día de reposo a la sinagoga. ¿Cómo es que este hombre la quería eliminar? Y a este hombre es a quien deberíamos de nombrar padre de la iglesia, gente que deberíamos de seguir porque él abolió el sábado por un domingo, o deberíamos de considerarlo pagano y eliminarlo de nuestras enseñanzas. Hechos 17:1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Justino Mártir, en su diálogo con Trifonos, dice que los cristianos no celebran las festividades judías ni observan los sábados. Tras su conversión, abrió la escuela en Roma y tendió puentes con el judaísmo y el paganismo, con el objetivo de propagar la idea de que Cristo era la encarnación del Logos, o sea, un tipo de Dios griego. Aunque su principal obra como polemista antijudío se diálogo con Trifones. En ese diálogo habla muchas cosas en contra de los judíos. Su contenido dista mucho de ser tal, más bien constituye una sarta de agravios y reproches hacia el judaísmo y sus adeptos. Esto lo escribe José Fernández Urbiña, para que vean que no lo digo yo. Justino Mártir, y dice, y en el día del sol, él sabía que era el día del sol, por eso habla también de paganismo.
todos nos reunimos en un lugar y leemos las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. El domingo es el día en el cual celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día en que Dios, haciendo volver la luz y la materia, creó el mundo. O sea, él afirma que fue en domingo cuando se creó el mundo. Y también porque tienen ese día Jesucristo un Salvador, resucitado de los muertos. Bueno, es decir, mezcla el paganismo con la palabra de Dios. ¿Deberíamos seguir a este hombre? Tampoco. A los paganos no se les sigue, ¿verdad? Y viene Ireneo. Este Ireneo a mí me parece muy curioso. Dicen que él estaba a favor del domingo, pero yo no lo veo así en sus enseñanzas. Veamos a ver qué enseña. Ireneo, discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Sus textos dicen: la ley tampoco prohibía alimentarse con la comida que se tenía en la mano, pero sí segar y recoger en el granero. Es decir, está hablando de la ley que leímos de Deuteronomio. Está diciendo que Jesús no rompió el sábado. Fíjense lo que dice. Por eso el Señor, a aquellos que acusaban a sus discípulos de cortar espigas para comer, les dijo: no habéis leído lo que hizo David cuando tenía hambre. Es decir, él estaba diciendo que la ley decía que está permitido comer eso. También afirma que el hombre cambia, pero Dios no. Dios no cambia. Dios no va a cambiar su ley. Eso es Ireneo. A mí me parece que no está en contra del Sabbat. Y dice: los preceptos naturales son los mismos, los esclavos y para nosotros. Es decir, que judíos y gentiles tenían los mismos preceptos, solo que en ellos comenzaron y en nosotros recibieron aumento y perfección. Mas obedecer a Dios y seguir su palabra, amarlo sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, hacerse prójimo del otro, abstenerse de todas las obras malas, y todos los mandamientos semejantes son comunes unos y otros, porque se manifiesta a un solo y mismo Señor. O sea, no había diferencia. Me parece que no habla para nada en contra del Shabbat. Y por último, Clemente de Alejandría, contemporáneo de Tertuliano, dice así: enseñó que la filosofía griega y no las escrituras judías eran la mejor herramienta para que los gentiles entendieran a Cristo. Es decir, él eliminó todo de plano, dijo: no siga nada de Dios, eso mejor las enseñanzas griegas, y empezó a ver igual a Jesús como logos, como ese Dios griego, y empezó a utilizar filosofías de gente como Platón y ese tipo de cosas, y eso fue lo que enseñó. Así que a este Clemente de Alejandría vamos a hacerle caso para eliminar el sábado y el domingo. No, porque todos los cristianos sabemos que las escrituras Dios las escribió y no debemos de sustituirlas por ningún texto griego. Muy bien, después de desenmascarar a todos estos supuestos padres de la iglesia, veamos realmente el texto que les aplica a ellos. Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y no de Dios. Y fíjense lo que se profetizó que iba a pasar después de que él muriera. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros no se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarse a sus discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Quiénes eran estas personas? Estas que habían predicho que se levantarían. Y no eran gente que teníamos que obedecer o seguir como ejemplos, ni mucho menos padres de la iglesia. Muy bien. Entonces, a partir de entonces, muchos líderes religiosos se dedican a proteger la decisión de Constantino en lugar de la de Dios. ¿Sí? Y dice aquí, este es un tema muy polémico, porque se dice que en el Nuevo Testamento nunca jamás se habla de que debemos de guardar el sábado. Y sí lo dice, pero el problema son las traducciones y por eso no podemos observarlo. Así que vamos a ver un poquito el libro de Hebreos y vamos a traducir 2 palabras esenciales para poder comprender si nos habla de guardar el reposo o no. Hebreos 3:11 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Este es un texto extraído de Salmo 95:11. Y la palabra traducido como reposo es realmente la palabra hebrea utilizada en Salmos, que es menujá. Y menujá significa principalmente morada para descansar. Morada para descansar.
Y en Hebreos 4:4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Aquí sí se utiliza la palabra Shabbat, porque está hablando del libro de Génesis. Shabbat, que significa reposo. Así que vamos a ver cómo lo vamos a traducir correctamente y vamos a estar observando si podemos entenderlo mejor después de estas traducciones. Dice así, Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ya explicamos que escuchar su voz era guardar los mandamientos. No endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Y fíjense cómo dice, vuestros padres. Es decir, está diciendo que esas personas eran nuestros padres, ¿verdad? Somos parte del mismo pueblo, es obvio. Y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté con esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi morada. ¿Cuál era la morada? La tierra prometida. No entrarán en la tierra prometida. ¿Sí? Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándolos los días los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, es decir, el pueblo de Israel que salió de Egipto. Y con quienes estuvo el disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos muertos cayeron en el desierto, y quienes juró que no entrarían en su morada, Menujá, tierra prometida, sino aquellos que desobedecieron. Es decir, a los que desobedecieron y pecaron no les dio morada. Ahora vamos a relacionar la morada con aquella morada que Jesús nos va a guardar. ¿Dónde está esa morada que Jesús nos va a guardar? En el reino de los cielos, que sería la nueva Jerusalén y nuestra tierra prometida. Así que dice que si pecamos, no vamos a alcanzar la tierra prometida o esa nueva Jerusalén. ¿Ok? Y para comprobar que escuchar su voz y los mandamientos, puse aquí Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner todo, por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Muy bien. Sigamos con Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su morada, en la tierra prometida, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio. Esto es chistoso. ¿Cómo que se les anunció el evangelio a ellos como a nosotros? Bueno, el evangelio precisamente era que ellos iban a heredar la tierra prometida y nosotros íbamos a heredar también esa promesa que es la tierra prometida, que es el reino de los cielos. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado a los gentiles. Esa promesa se ha acercado también a nosotros porque estaba lejos de nosotros y no la podíamos alcanzar. ¿Sí? Bueno, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero nosotros hemos creído que entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira no entrará en mi morada, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. ¿Qué tiene que ver aquí las obras de la fundación del mundo con entrar en su morada? Y dice así, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó, Shabbat, esta es la palabra Shabbat, Dios de todas las obras en el séptimo día, Génesis 2:2. Y otra vez aquí no entrará en mi reposo. ¿Qué tiene que ver el Shabbat con la tierra prometida? ¿Qué tiene que ver? Ya dijimos que Jesús es el Señor del Shabbat y tiene que ver con el séptimo milenio, el milenio sabático, que sería la tierra prometida. Y eso tiene que ver con el Shabbat cada semana. Y dice así, fíjense. Por lo tanto, puesto que falta
que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Aquí está diciendo que hay algunos que ya entraron y unos que faltan de entrar. Y a los que no se les anunció la buena nueva, o sea, el evangelio, o sea, a los israelitas, no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez termina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como si oyeres hoy su voz. O sea, los mandamientos, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría de otro día. Es decir, hay otra tierra prometida mayor, que es la celestial. Y dice, si por tanto queda un reposo, una morada para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, y aquí es Shabbat. ¿Por qué es Shabbat? Porque habla de reposar de sus obras. También ha reposado de sus obras. O sea, fíjense, vamos a sustituir este verso. Porque al que ha entrado en su Shabbat, también ha reposado Shabbat de sus obras como Dios de las suyas. Porque el que ha entrado en su Shabbat. Procuremos pues entrar en aquel Shabbat para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a que tenemos que dar cuenta. Así que tiene sentido que nos hable tantas veces de escuchar su voz y de entrar en su morada, porque estamos practicando reposar de nuestras obras como lo haremos al final de los tiempos. Y bueno, todo esto para explicar y refutar cualquier doctrina y teoría que digan que el Shabbat está eliminado. Y aquí pongo este dibujito porque escuché por ahí un pastor que dijo que todos los que siguen el sábado tuercen las pituras como si fuera un chorizo mal amarrado. Así dijo. Y bueno, pues yo creo que esa torcida es porque era para su conveniencia, porque él quería torcerlo para su conveniencia, y así me lo imagino a él, todo torcido, porque estaba torciendo las escrituras de las palabras de Dios. Y fíjense lo que dice 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Cuáles escrituras del Antiguo Testamento? Para su propia perdición, es decir, para alejarse de los mandamientos de Dios. De acuerdo dice Mateo, aquel que no enseña la palabra de Dios, muy pequeño será llamado al reino de los cielos, y aquel que le enseña será grande. Así está escrito. Y bueno, sigamos avanzando en este pequeño estudio para que no haya lugar a dudas. Entonces, ellos dicen que no hay ningún texto en el Nuevo Testamento que nos diga que debemos de cumplir la ley. Así que vamos a leer un montón de estos mandamientos. Mateo 19:7 dice, ¿por qué me llamas bueno? Hay bueno sino uno. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos de Dios. Romanos 7:12, de manera que la ley es verdad, es santa y el mandamiento justo. Y bueno, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Marcos 2:27 dice, también él dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor a un día del reposo. Es decir, dice que el día de reposo es para el hombre, no para el pueblo de Israel, para todos los hombres, para todo el mundo. Así es.
Y bueno, ¿qué es lo que debemos de celebrar? Esto es lo que debemos celebrar. El mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuán hermoso que sigamos sus mandamientos, cuán hermoso que lo atendamos y cuán hermoso que lo obedezcamos, siguiendo la verdad y siguiendo lo que él escribió. Y la palabra obviamente es Shabbat, que es sábado. Sábado, de acuerdo a la semana que viene, protegiendo a los judíos de hace muchos años, para que no haya lugar a dudas de que es otro día, sino el sábado. Éxodo 31:12, fíjense qué hermoso lo que dice. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, por siempre, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y como siempre, las doctrinas dicen que aquí no dice para siempre, que no querían decir para siempre, sino que por poquito tiempo. Por poquitito tiempo. Que lo que dice aquí no lo quisieron decir realmente. Así como en Mateo, que no venía a abrogar, sino que quería decir otra cosa. Bueno, y es que dicen que Olam, en algunos versos o en algunas partes del Antiguo Testamento, no significa para siempre, sino por un periodo de tiempo. Y les voy a decir una cosa: hasta mi hijo de 7 años sabe que Olam es para siempre. Traducida 205 veces como para siempre, 52 veces como perpetuo, 16 como perpetua, 13 como eterno, 13 como perpetuamente, 12 como eterna, 12 como jamás, que es por siempre jamás. Así que es imposible que ellos digan que esto no es para siempre, porque tendrían que volver a escribir toda la Biblia tantas veces traducida como siempre, que ellos, porque encuentren una o dos diferentes, no quiere decir que no sea para siempre. Muy bien. Ahora, rechazan los mandamientos y nos enseñan cosas como esta. Vamos a leer algunos versos de los que ellos enseñan. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Y dicen que porque dice esto, es porque se reunían los domingos. Y ya no los sábados, los domingos, porque partían el pan el primer día de la semana. Vamos a ver otro texto que tenga la misma palabra, que es partir, que es clau, partir el pan. Otro verso que tenga esa misma palabra. Hechos 2:43, el mismo libro. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían crecido, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y tenían sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ya viene lo importante. Y preservando unánimes cada día, cuando preservaban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuándo partían el pan? Cada día. Entonces, ¿tendríamos que decir que el Shabbat es instituido por cada día o cómo? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Otro lugar donde se partió el pan y se utiliza la misma palabra, Mateo 26, en la Pascua. Así que está claro que esto no era porque se estaba aboliendo el Shabbat. También ponen este verso. 1 Corintios 16:21. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía a las iglesias de Galacia.
que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Uy, les queda anillo al dedo, porque dicen, ya ves, aquí los domingos se recogía la ofrenda, los diezmos. Y entonces, pues venga para acá. Pues no, no decía eso. Fíjense la palabra que dice aquí en griego, la palabra es la palabra del diccionario Strong 4521 que dice sabatón. Y en la Biblia Jubileo 2000 se traduce así: cada primer sábado, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para cuando yo llegara no se haya entonces. Y algo similar dice en las escrituras de 1569, dice cada primer sábado. La palabra es sabatón. ¿Y cómo es que cada primer sábado? ¿Por qué cada primer sábado? Precisamente es parte esto de una fiesta. ¿De cuál fiesta creen que es una ofrenda el primer día de la semana o los primeros sábados? Tenía que ver con la fiesta de las primicias o con la fiesta de Pentecostés. Después de Pesach se hacían 7 sábados. En el primero era el tema de las primicias y entonces se acostumbraba que se llevaba o se daba ofrenda. Pero no era por cambiar el sábado al domingo, sino por cumplir una fiesta del Eterno, que por desconocerla no saben qué se refería a ella. La fiesta de las primicias, que era el primer sábado de 7 sábados que culminaba con la fiesta de Pentecostés, que sí se celebra, pero ya no se considera parte de la ley. Pero bueno. Así que, además del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿dónde más está escrito acerca del Shabbat? Pues obviamente en los profetas. Así que vamos a leer algunos versos de los profetas para que vean qué hermosas promesas hay a quien guardan el sábado. Isaías 58:13 dice: si retrajeras del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué hermoso. No es el único, obviamente. Isaías 66:18 dice así: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. A todas las naciones, está hablando de nosotros. Y pondré entre ellos señal y enviaré a los de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y a Lud, que disparan arco a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, para que no oyeron de mí ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. De modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Obviamente está hablando del reino de los cielos y del mundo por venir. Obviamente está hablando de la reunión de las naciones escrita en Apocalipsis. Y fíjense lo que dice al final. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán a adorar delante de mí. Así que vendrán a adorar delante de mí constantemente en día de reposo y y de mes en mes. Cada mes se celebraba lo que es la luna nueva. Así que el Shabbat no está eliminado, totalmente lo contrario. El Shabbat es para el futuro incluso. Y no va Dios a dejarlo al principio, en medio, no, y al final sí. Obviamente Dios es uno siempre y no cambia. Muy bien. Y vamos a leer otro texto más de los profetas. Y ya casi terminamos. Ezequiel 46:1
Dice así. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los días de trabajo y los días de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y entrará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan sus holocaustos y sus ofrendas de paz. Y adorará junto a la entrada de la puerta, después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Este texto de Ezequiel habla del tercer templo y de las medidas que tendrá el tercer templo y de cómo funcionará el tercer templo. Y precisamente quien hará todo ese servicio del Shabbat, ¿quién creen que será? Jesús, el sacerdote por orden de Melquisedec, el señor del Shabbat. Muy bien, Zacarías 14:16, dice así. Y todos los que sobreviven de las naciones que venían contra Jerusalén subirán de año con año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvias. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, la fiesta va a durar para siempre y va a haber un castigo a quien no la celebre. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre la campanilla de los caballos santidad de Jehová, y los sellos de la casa de Jehová serán como las tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos, justo como criticó el mismo Yeshua. Muy bien. Jeremías 6:16 dijo así. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? Las sendas antiguas, lo que antes se decía. Y andad por él, justo como les decían a los gentes que estudiaban con Jesús y sus discípulos. Cuando veas a los fariseos y a los escribas y se sienten en la cátedra de Moisés, haz lo que ellos te digan, pero no hagas lo que ellos hacen. Es decir, todo lo que te diga Moisés, eso sí hazlo. Y fíjate lo que dijeron aquí. Y les dijo, y hallarás descanso para vuestra alma si andas por esas sendas antiguas. Y dijeron, no andaremos. Puse también sobre ellos atalayas que dijesen, escucha el sonido de la trompeta. Hay una fiesta en Levítico que es la fiesta de las trompetas. Y dijeron ellos, no escucharemos. Y es un mandamiento escuchar la trompeta en esa fiesta. Hace referencia a esta fiesta, ese texto. Por tanto, oí naciones y entended. Está hablando de las naciones. O congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Así que tú no seas parte de esta profecía. Tú no seas aquellos de los que dicen, yo no andaré sobre su ley, yo no andaré celebrando Shabbat, yo no andaré celebrando la fiesta de las trompetas, yo no andaré por las sendas antiguas, porque él va a traer un mal sobre ese pueblo. A los que no escucharon su palabra y aborrecieron su ley, sino aman la ley de Dios con todo su corazón, porque es santa y perfecta, según dice Pablo. Porque Dios es el mismo ayer y siempre, porque te está buscando a ti para que cambies tu vida y entres a guardar toda su ley y ya no obedezcas mandamientos de hombres, sino obedezcas mandamientos de Dios. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso, humilde y haréis descanso para vuestras almas, porque la ley, su ley no es pesada, sus cargas no son pesadas, sino livianas. Y por último, Apocalipsis 12:7. La persecución del dragón. ¿Contra quién va a ser? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que todo ese pueblo que Dios va a proteger de ese dragón, tienen que tener dos características: tener el testimonio de Jesucristo y guardar los mandamientos de Dios. Yo quiero ser parte de ese grupo
porque Dios nos va a proteger incluso del mismo dragón. Si tú quieres ser parte de ese grupo, sabes los mandamientos que tienes que guardar, según Jesús le dijo al rico, hazlos, ¿verdad? Así que el Eterno que te deje en tu mente, lo más profundo de tu mente, una respuesta clara de que los mandamientos los debes de guardar y que son mentiras todo aquello que te han dicho y torceduras que Jesús vino a abolir la ley o sus discípulos en lo más mínimo. Sea la voluntad de Dios que estas palabras lleguen a lo profundo de tu mente. Gracias a todos por su tiempo y por aguantarme tanto tiempo y que Dios los acompañe y los bendiga.